Qué bien, los veo animados, eso me gusta. Y veo que hay bastante gente, qué dicha. Qué bonito. Vamos a empezar. Ya me aseguré de poner mi celular en silencio porque una vez estaba dando una charla y lo había encendido y me sonó. Así que los motivo a todos, si tiene alguien el teléfono encendido, que lo pueda poner en silencio. Bueno, ahora sí. Qué bueno que están bien, qué bueno verlos a todos una semana más. Y desde ya le pido a Dios que hoy trabaje en el corazón de cada uno de nosotros, que sea Él y su Espíritu Santo el que traiga revelación, el que nos enseñe, a todos, incluyéndome. Eh, Hoy me pareció importante hablar de un tema que yo creo que no nos gusta mucho. ¿Quién sabe quién se cayó? Se oye toda la respiración. Bueno, la cosa es que creo que es un tema que no nos gusta mucho, pero pienso que es un tema que nos puede edificar bastante a todos. Y Dios en su palabra nos deja una serie de consejos, un montón de cosas por hacer. Y yo creo que al ver este tema tenemos la oportunidad de crecer y de aprender a vivir mejor de la manera que Él quiere que lo hagamos. Entonces, vamos a ver. Hoy les voy a compartir una experiencia personal del día a día, de esas cosas que no hago muy bien. Resulta que, bueno, primero quiero preguntarles, ¿cómo son ustedes con el orden? Más o menos. ¿Qué hacen ustedes cuando van caminando por un lugar y, digamos, puede ser en la casa, puede ser aquí dentro de la iglesia, van caminando y ven algo que no está en su lugar? ¿Son de los que tienden como a acomodarlo o nada más siguen directo o la verdad es que ni cuenta se dan si algo está en su lugar o no? No sé cómo son ustedes, pero les voy a contar cómo es mi mamá. Resulta que mi mamá, cada vez que ve algo que no está en su lugar, a ella le estorba. Entonces ella va y le asigna un lugar en específico. Puede ser que no sea el lugar en el que eso siempre va, pero ella va y lo pone en un lugar que a ella no le estorbe. Y aquí es donde entro yo en escena. Resulta que a veces yo llego, ¿verdad? Y me doy cuenta de que algo que yo necesito no está en su lugar. Y ustedes se podrán imaginar que de inmediato yo digo, eso fue mi mamá. O sea, fue que ella lo cambió de lugar. No puede ser posible que yo me acuerdo que lo dejé ahí y ahora no está. Y entonces, no sé si ustedes son como yo y se identifican con esto. No sé si rápido tienden como a echarle la culpa a otros cuando algo no sale bien. Pero evidentemente en esos casos yo sí lo hago con mi mamá, ¿verdad? Entonces ella es la responsable de que yo no encuentre las cosas y entramos en una pequeña discusión que la verdad es que es pasajera, ¿verdad? Rápido yo logro identificar a dónde tenía las cosas, me acuerdo de que yo lo había cambiado de lugar y, este, y mi mamá evidentemente me dice, ah, ya lo encontró, vio que no era yo que se lo había cambiado de lugar, se va a disculpar y yo. Entonces, este, gracias a Dios, en esos casos es tan evidente que uno tiene la oportunidad de disculparse en ese instante. Pero a veces nosotros creo que nos damos cuenta de que estábamos equivocados de algo que le dijimos o algo que culpamos a alguien más, pero tal vez minutos o días o años después. Y la verdad es que muchas veces somos como muy vagos con eso, preferimos que pase el tiempo y que realmente como que el tiempo se encargue de que eso se diluya, que nosotros no tengamos que asumir la responsabilidad de haber tal vez culpado o asignado esa responsabilidad a alguien que no la tenía. Otras veces juzgamos a las personas y nunca nos damos cuenta de que nos habíamos equivocado y simplemente vivimos ya con la costumbre de andar culpando a los demás o de andar juzgando a los demás y ni siquiera nos cuestionamos si estamos o no en lo correcto. Pero hay otras veces en las que sí nos damos cuenta, ¿verdad? De inmediato. Y pasa también que no tenemos como la humildad para reconocerlo en ese instante y decir, pucha, yo me equivoqué y eso no era así, pero no tenemos la humildad para asumir, preferimos igual dejar que el tiempo sea el que se encargue de darle como el peso y de que la persona olvide lo que pasó. Y hoy realmente me gustaría que sea el Espíritu Santo el que nos hable a todos al respecto de este tema, porque vamos a hablar sobre el juicio particularmente. Y cuando nosotros emitimos juicio sobre la vida de alguien más, no solamente puede ser que le hagamos daño a esa persona, sino también automáticamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Verdad? Y uno diría, ¿pero por qué daño? Entonces vamos a leer este texto en Romanos 2, del versículo 1 al 3. Ya me acompañan y lo leemos todos al mismo tiempo. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad.
¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Hoy nos vamos a estar basando en este texto y vamos a conversar sobre 3 razones específicamente por las que es importante que nosotros reevaluemos el juicio que emitimos diariamente contra otras personas y que nos permitamos al mismo tiempo aprender qué es lo que quiere Dios para nosotros con respecto a esto. Pero antes de entrar en esas 3 razones, quisiera que veamos 2 palabras que en las Escrituras, en la Biblia, se suelen utilizar para referirse a el juicio específicamente. Y quiero que veamos su definición en el lenguaje original. La primera que vamos a ver, ahí la van a ver en pantalla, es crino, que es en la Biblia hay un número asignado a cada palabra para poder estudiar como la raíz y qué fue lo que quería decir originalmente cuando las personas me escribieron ese texto. Entonces, el número asignado a esa palabra, a crino, es 2919. Y lo que quiere decir, ustedes lo ven ahí en pantalla, es llegar a una decisión después de hacer un juicio, ya sea positivo, veredicto a favor de algo, o negativo, que significaría rechazar o condenar. Esa es la primera palabra que suele utilizarse cuando se refiere al juicio, ¿verdad? Es decir, yo lo veo en resumidas cuentas como que es como que uno le asigne validez o que rechace algo en particular, ¿verdad? O sea, como que uno lo ve y dice, si esto es bueno o esto es malo. Los versículos que vemos en la Biblia donde se suele utilizar esta palabra, normalmente está basado, digamos, a un juicio que está fundamentado en nuestro propio criterio, en el razonamiento humano. Y por otro lado, está otra palabra que también se utiliza para el juicio, que es la anacrino, que es la número 350. Esta palabra dice que es, o sea, en la definición que buscan darle a esta palabra en el original, es que es distinguir mediante un juicio que va desde abajo hacia arriba, es decir, examinar minuciosamente mediante un proceso de estudio, evaluación y juicio cuidadoso. Es decir, no sé si vemos la diferencia, pero ese otro por contexto se refiere a un análisis un poco más detallado y exhaustivo, ¿verdad? O sea, no es un juicio que se emite con rapidez de acuerdo a como es el razonamiento humano, sino que va un poco más, ¿verdad? Habla también en otras de las definiciones mencionando escudriñar, o sea, eso es una palabra que habla como de profundizar un poco más a la hora de hacer una evaluación. Y quisiera que tengamos estas 2 palabras presentes a lo largo de todos los versículos que vamos a estar estudiando para que realmente podamos sacarle el provecho. Entonces ahora sí le vamos a entrar a estas 3 razones. La primera razón que podemos ver ahí en el texto de Romanos, yo la puse así como que todos merecemos ser juzgados por igual. Antes, un poco para darles contexto, digamos, antes de que empiece a hablar en Romanos y que diga lo que ya leímos antes, ¿verdad? Que dice, por tanto, no tienes excusa tú. Antes de eso, en Romanos 1, Pablo, que es el que redacta este libro, viene hablando sobre la conducta humana. En general, cómo la humanidad se viene rebelando contra Dios, cambiando su gloria y entregándose a malos deseos de su corazón. O sea, cómo los seres humanos, diariamente obstruimos la verdad de Dios. A eso se viene refiriendo Pablo en el capítulo 1. Entonces, cuando llegamos al capítulo 2, ¿verdad?, que es en el que nos estamos basando, Pablo busca amarrar, ¿verdad?, porque él inicia diciendo eso, por tanto, no tienes excusa tú, ¿verdad? Se está refiriendo a todo lo que viene mencionando anteriormente. Entonces, prácticamente, y por tanto, tú que has hecho todas estas cosas que te apartan de Dios, no importa de quién se trate, es lo que Pablo nos está diciendo, ¿verdad? O sea, todos hemos hecho cosas que nos apartan de Dios, la humanidad en sí viene rebelándose contra Dios, entonces nadie tiene excusa, y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo ya que practicas las mismas cosas. O sea, todos somos de los mismos nosotros, aunque a veces queremos unos parecer que somos mejores que otros, aquí todos somos de los mismos. Y eso es prácticamente lo que Pablo nos está diciendo. Si todos somos iguales, entonces ¿para qué queremos juzgar a otros? Y otra cosa importante es que Dios no tiene favoritos. Yo sé que lo hemos escuchado, pero es importante que lo interioricemos. O sea, Dios nos ha dado a cada uno, a todos nosotros, las mismas oportunidades para obedecerlo, para buscarlo, para seguirlo. Todos tenemos exactamente las mismas oportunidades. Todos comenzamos en la misma condición. O sea, todos estábamos apartados de Dios y necesitamos de su gracia para poder acercarnos de Él. Entonces, ninguno de nosotros tiene ventaja sobre el otro. Dios no cambia y no tiene favoritos. Eso lo dice en Romanos 2:11. No importa si yo soy una persona aparentemente buena, ¿verdad? Si pareciera que soy la mejor persona del mundo, o si soy lo más noble. Al final, para Dios, todos, cada uno somos iguales. En Marcos 10:18 dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice Jesús, nadie es bueno sino solo Dios.
O sea, a veces nosotros de alguna manera nos sentimos que somos muy buenos, pero en realidad no hay ni uno de nosotros que sea bueno. Y es importante que lo tengamos claro, todos somos iguales, ninguno de nosotros es bueno, ¿verdad? Como para sentirse que es excluido cuando se trata del juicio. Todos nosotros somos tratados por igual y ninguno de nosotros también es mejor que nadie, es lo que estamos hablando ahora. Todos, habla ese texto, vamos a ser juzgados de la misma manera, ¿verdad? Porque no hay uno que sea mejor que otro, entonces todos vamos a ser juzgados igual. Todos estamos con Dios por su gracia y disfrutamos de todas las bendiciones que tiene para nosotros, pero es exactamente por eso, es pura gracia. Entonces yo no puedo creerme superior a alguien más. Yo sé que a nosotros nos encanta compararnos porque es una realidad humana. O sea, uno a veces dice, no, yo no me comparo, pero es algo que es parte de, o sea, nosotros tendemos a compararnos y siempre queremos buscar ser mejores. Pero no debo creerme superior a nadie y voy a recibir exactamente el mismo trato de parte de Dios. Y es importante eso porque no va a afectar ni mi cargo, ni mi responsabilidad, y ni siquiera mis habilidades para la toma de esto. ¿Verdad? A veces pensamos que es porque yo tengo cierta posición, entonces yo puedo juzgar al otro, pero en realidad para Dios todos somos iguales. No implica, digamos, que yo tenga un puesto o que tenga una habilidad particular. A veces pasa, digamos, que no es la persona que emite el juicio, sino que a veces nosotros tendemos a sentirnos quizás menos que otras personas, ¿verdad? Por las habilidades que Dios le ha dado, pero es simplemente eso. Dios ha dado habilidades a diferentes personas, pero Él nos ve a todos exactamente igual. Y Dios también nos habla de la palabra de Él que es imparcial. O sea, todo lo que nosotros pedimos o exigimos de otros, exactamente es como que nos lo estuviéramos exigiendo para nosotros mismos. Y eso es lo que dice ese versículo que estábamos viendo cuando habla de que cuando juzgamos a otros nos condenamos a nosotros mismos. Como todos somos iguales, si yo le pido a Paula que haga algo, yo debería esperar que yo accione igual que lo que yo le estoy exigiendo a ella. Pero muchas veces queremos como exigirle a los demás sin esperar nosotros ser como esa persona que estamos exigiendo. Gracias. Entonces yo lo voy a decir, ¿verdad? Todos somos como parte del mismo paquete. Y aquí no dice como que excepto los que exponen la palabra de Dios o algo así. O sea, no porque yo en este momento esté hablando de Dios significa que yo voy a tener un trato especial. Él me va a juzgar a mí exactamente igual que los va a juzgar a ustedes. Todos somos exactamente iguales. Y pasa, digamos, cuando nosotros emitimos un juicio que a veces acertamos, ¿verdad? A veces podemos decir algo sobre alguien y puede que estemos pensando algo que no es de esa persona, pero puede ser que sí. Pero al final Dios no nos está pidiendo que juzguemos para ver si acertamos o no, me explico. O sea, no es como que Dios dice, juzgue y ve a ver si pega, bueno, ¿verdad? O sea, en realidad Dios nos está pidiendo que no juzguemos a los otros. Es algo que Él nos está diciendo. Y lo vamos a ver en repetidos versículos en el transcurso de toda la charla. Pero entonces aquí siempre surge una duda también, ¿verdad? Entonces uno podría pensar, pero dime, Maureen, entonces está diciendo que no tenemos que decirle a la gente cuando hace las cosas mal. ¿Verdad? Porque siempre está esa parte, como de, pero hay que decirle a la gente si hace algo mal, si no es verdad. Porque muchas veces también pasa, si somos realistas, que pensamos como que el amor es solo como hablar bonito y que tenemos que tratar a la gente de verdad como demasiado bien y que decirle la verdad no es verdad. Y es todo lo contrario, o sea, hablar con la verdad, así como Dios lo dice, significa que muchas veces vamos a tenerle que decir al otro cuando algo no está bien. Pero, y es parte de nuestra tarea, o sea, hablar con la verdad. No es que no tenemos que hacerlo, eso es importante dejarlo claro. Y aquí quiero, yo creo que está el versículo aquí, pero quiero que veamos la palabra en el original de cuando se refiere a reprender, porque eso es lo que a nosotros nos toca, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del juicio es una cosa, es como que nosotros asumamos algo de alguien, pero cuando se trata de reprender, vean lo que quiere decir esta palabra. Quiere decir propiamente convencer mediante una evidencia sólida y convincente, particularmente una evidencia que expone lo que es malo o bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando es evidente que alguien está haciendo algo que no es agradable a Dios, nosotros estamos llamados a reprenderlo. Pero esa reprensión no está basada en un juicio humano, en un razonamiento humano. Está basado en una evidencia real, contundente, que la persona hizo, ejecutó algo que no era agradable a Dios. Y nuestra labor es decirle a esa persona, mira, lo que hiciste no estuvo bien. Pero de ahí a que nosotros pasemos como el grado y empecemos a juzgar a esa persona ya por nuestro propio criterio, es cuando la cosa se vuelve delicada.
Porque está bien que nosotros se lo dejemos saber, no sé si me logro explicar, o sea, está bien que yo le logre expresar a esa persona que hizo mal, pero ya cuando yo empiezo a emitir mi propio criterio de que no, usted lo hizo mal porque usted cree que se está haciendo y empezamos a armarnos todo el rompecabezas inventado, ahí es cuando ya estamos pasando a lo que no nos corresponde y a lo que Dios nos está llamando de que no juzguemos unos a otros. Luego quería hablar también de que a veces, eh, a veces cuando nos sentimos juzgados o señalados, es difícil, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí no me gusta sentirme así. A mí no me gusta que me juzguen, ni que me señalen, ni que me digan cosas que me hacen pensar que estoy haciendo algo feo. Pero es curioso que a pesar de que a nosotros no nos gusta, cuando lo hacemos con los demás, sí lo hacemos con todas las ganas, ¿verdad? O sea, es una realidad. O sea, a nosotros no nos gusta, pero si nos toca decirle algo a alguien, vamos pero así, con toda la fuerza, y le decimos todo lo que no nos gusta y todo lo que no nos parece y ya nos pasamos, ya pasa de la reprensión y nos vamos a decir exactamente hasta que se va a morir, porque así somos nosotros. ¿Verdad? Cuando lo experimentamos directamente, ahí es cuando nos damos cuenta de que, ay, no, pero es que no hay que juzgar, pero sí nos encanta juzgar. La diferencia con la reprensión es que la reprensión edifica. Cuando uno reprende a la persona, eso edifica. Pero cuando uno juzga, no. Veamos Romanos 14:13. Dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Otra vez el versículo lo dice, y cuando estamos hablando de esa palabra, todos los versículos que hemos venido hablando de juicio, hablan de la primera que estábamos hablando, de la 29:19. Y aquí está diciendo exactamente, dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, ojo, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y esa es la parte que no nos damos cuenta. A veces más bien por estar emitiendo juicio, por estar diciendo a la gente lo que está haciendo, lo que no está haciendo bien, al final estamos poniendo un obstáculo. Al final la persona, en lugar de querer cambiar, no quiere. O sea, no estamos logrando el objetivo y Dios lo sabe y Él nos está diciendo, o sea, no nos juzguemos. Y de hecho, cuando estaba haciendo la charla me acordaba del caso de la mujer adúltera, ¿verdad? Que es un caso como demasiado claro. Eso no lo vamos a leer, pero está en Juan 8, del versículo 3 al 11, por si alguien quisiera buscarlo. Pero Jesús dice, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ella se equivocó, por supuesto. No fue que la mujer adúltera hizo bien. Por aquello tal vez, yo estoy asumiendo que todos sabemos cuál es el caso, pero la mujer adúltera fue una mujer que fue, de ahí, como agarrada, ¿cómo se dice? Como vista en el momento, en el acto, sorprendida con las manos en la masa. Y entonces en ese momento había que apedrearlo, entonces llegan y dicen, aquí está la mujer adúltera para que todo el mundo le tire piedras, pero lo hacen al propio para ver cuál es la reacción de Jesús, porque lo llevan justamente donde él está. Y Jesús es eso lo que contesta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y me llama la atención porque es evidente que ella se equivocó, ni siquiera es que la están juzgando por algo que ella no hizo. O sea, están señalando un acto en el que ella fue sorprendida. Ella sí se equivocó, por supuesto. Pero el tema es, ¿tengo yo que apedrearla? Y piensen en el caso en el que ustedes se identifiquen con respecto al juicio. O sea, juzguemos nosotros en ese caso. Yo tengo que hacer sentir mal a la persona por ese error. Y eso que estamos hablando aquí ya no de emitir un juicio, ¿verdad? No estamos hablando de una especulación. Estamos hablando de que ella fue sorprendida en ese momento. O sea, a ella sí le correspondía ser, digamos, como sufrir la consecuencia. Pero aún así Jesús no busca exponerla en su pecado. Y de esas cosas es que nosotros tenemos que aprender. ¿Verdad? Jesús ni siquiera le otorga en ese momento la consecuencia que le correspondía por la ley. Pero sí le dice, no vuelva a hacerlo. ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros hablamos de esa parte que nos corresponde de reprender, de llamarle la atención a alguien cuando vemos que no está haciendo bien y decirle, esto que hiciste no está bien, no lo vuelva a hacer. Eso al menos es lo que me deja este caso, digamos, de la mujer adúltera.
Y esto nos lleva a la segunda razón por la que vale la pena reevaluar la manera en que nosotros juzgamos a otros. Y la segunda razón es que Dios es el único que podría juzgarnos, pero adivinen qué, no lo hace. El juicio del que habla este versículo en Romanos 2, el que que leímos al principio, no sé si tal vez Isaac lo puede poner, el de Romanos 2 del 1 al 3, en el versículo 2, cuando habla del juicio, la palabra que utiliza es crima, y esa palabra lo que significa es la condenación eterna para los no redimidos. Es decir, cuando Dios está hablando de hecho vamos a leerlo, tal vez está ahí. Podemos poner Romanos 2:2, porfa. El siguiente versículo. Ese. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Ese juicio que está hablando ahí del juicio de Dios está hablando del juicio eterno. Y a mí me parece interesante eso, ¿verdad? O sea, Dios va a juzgar a toda la humanidad y lo va a hacer de acuerdo a toda su verdad, pero lo va a hacer al final. Al día de hoy lo que nosotros vemos es lo que nos dice en Juan 3:17. ¿Qué dice Juan 3? Juan 3:16 es muy famoso, ¿verdad? A veces no leemos el siguiente versículo, y ese Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lo interesante de este versículo es que siempre hablamos de eso, ¿verdad? Que Dios no mandó a Jesús para condenar al mundo, pero la palabra que está siendo utilizada aquí cuando habla de condenar es la misma palabra que venimos hablando desde el principio, la 29:19 del juicio. Es decir, que Dios no envió a Jesús al mundo para juzgar al mundo, es lo que Él está diciendo. Lo mismo que Él nos está pidiendo que nosotros no hagamos con otros, es lo que este versículo nos dice, que Dios no envió a Jesús para juzgarnos. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, ¿esto qué nos lleva a esa conclusión? O sea, si Dios no vino para juzgarnos, entonces, ¿por qué nosotros queremos juzgar a otros? Imagínense nada más que Jesús nos juzgara todos los días, así como nosotros juzgamos a los demás. El juicio de Dios es perfecto y su juicio está basado, como dice el versículo, en la verdad. Y esa es una gigante diferencia entre nosotros y Dios cuando se trata de juzgar. Porque cuando Dios juzga es en base a su verdad, que es completa, a Él no se le escapa absolutamente nada. Pero nuestra verdad sí es muy limitada. O sea, nuestro entendimiento de la vida en general, de todo, es muy limitado. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, para que Él sea quien traiga esa revelación a nuestro corazón y que nos enseñe qué es lo que sí está bien y qué es lo que está mal, porque no podemos dejarnos llevar por por las impresiones que nosotros tenemos. ¿Verdad? Dios no especula, a Él no le falta nada de información. Cuando Él dice algo es porque Él está tomando todo el panorama en el mismo tiempo, Él sabe todo lo que está diciendo. Y justamente porque Él nos conoce, es que sabe cómo juzgamos, y la mayoría de las veces la manera en que juzgamos está basado en las apariencias, en lo que vemos de la gente. Nosotros no conocemos el corazón de las personas. ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar en el día a día, ¿cómo elegimos nosotros? ¿Cómo eligió Carla Lisandro? Nosotros en el día a día elegimos con base en las apariencias muchas veces, ¿verdad? O sea, es lo primero que viene, todo lo que compramos, lo que adquirimos, todo es con base en lo que nosotros vemos, en esa primera impresión. Obviamente algunos entramos en un análisis, y ¿verdad? Y más detallado otras cosas, pero la mayoría de las veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Es algo con lo que definitivamente yo creo que nadie podría decir aquí que se libra. En fin, Dios sabe que la mayoría
de las veces que nosotros emitimos un juicio no es meditado, ¿verdad? O sea, no es producto realmente de hechos verdaderos, contundentes, evidentes. Y es por eso que Él nos da un ejemplo o un consejo más bien de cómo hacerlo. Y eso lo vamos a leer en Juan 7 y vamos a leer desde el 21 hasta el 24. ¿Qué dice? Jesús les dijo. Yo creo que ese es otro. Juan 7 del 21 al 24. No, seguro yo estoy leyendo la segunda parte. No, mentira, sí. Hice una señal milagrosa y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? Les pregunta Jesús. Y dice en el 24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. O sea, normalmente no hacemos un análisis detallado a la hora de emitir un juicio. Y nos dejamos llevar por la primera impresión. Es como, no, nosotros no podemos hacer eso, y cómo Jesús va a estar sanando, y ya empieza como todo el juicio que es superficial. Ese juicio que nosotros emitimos es muy superficial. Y entonces Él nos dice, juzguen con justicia. Y eso es lo primero que tenemos que aprender. Cuando emitimos un juicio, tiene que ser un juicio como el que estábamos viendo. Tal vez ahorita lo voy a leer. Sí, ya casi llevo. No me voy a adelantar. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que pareciera. Busquemos siempre la justicia de Dios, busquemos siempre entender qué es lo que Dios quiere atrás de esta situación, atrás de esto que está pasando, atrás de esto que dijo la persona que no me hizo sentir bien. Hay que ir más allá. Si nos dejamos llevar por las apariencias, vamos a tomar muchas decisiones equivocadas. ¿Verdad? En ese caso que estábamos viendo, era algo bueno lo que Jesús estaba haciendo. Pero supuestamente no podía hacerlo en ese día. Entonces, por eso los motivo a ir más allá. Y tenemos que juzgar entonces con detenimiento. Y aquí es donde vamos a leer este versículo, que es en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Que nos habla del juicio que hacemos con el Espíritu Santo. Vamos a ver la aplicación de esta otra palabra que estábamos viendo al principio. ¿Se acuerdan que al principio vimos dos palabras? Una era la 29:19, que era crino, y después otra que es 350, que es anacrino. Esa anacrino es la que vamos a ver aquí en este versículo. Dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Entonces vean qué bonito este pasaje, porque nos recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso es que está hablando aquí de un juicio distinto, ¿verdad? Donde ya viene Jesús y la guía del Espíritu Santo a participar a la hora de cuando hablamos de este juicio, ¿verdad? Efectivamente, quien es espiritual todo lo juzga, como dice el versículo, pero estamos hablando de un juicio que es meditado, de un juicio que es exhaustivo, de un juicio que escudriña la palabra de Dios, ¿verdad? Que se basa en la verdad de Él y no en nuestro propio entendimiento. Una mente que examina su propio corazón y trata de discernir. Entonces este juicio, a diferencia del otro, no está sujeto al juicio de nadie, dice el versículo. Vean qué interesante, ¿verdad? En la otra palabra nos decía constantemente que si juzgan a otros van a ser juzgados igual, ¿verdad? Que no juzguen a otros, ¿verdad? Nos repite varias veces que más bien nos condenamos a nosotros mismos, pero cuando metemos el discernimiento del Espíritu Santo, cuando realmente meditamos y actuamos con base en la mente de Cristo, estamos hablando de algo distinto, ¿verdad? Que nos está diciendo que no está sujeto al juicio de nadie la persona que actúa de esa manera. Vean la diferencia.
porque es un juicio prudente, es un juicio que nos está llevando a vivir en obediencia, a buscar lo que Él quiere para nosotros. Es un juicio que no se basa en apariencia o en suposiciones, sino que persigue la verdad de Dios y que nos lleva a vivir en temor, a vivir una vida con temor a Dios. Y es por esto que Él, ¿verdad? O sea, que Dios, que nos conoce, que nos llama al arrepentimiento. Y esta es la tercera razón que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo llamé esta razón, la redacté, de esta manera, que dice: juzgar a otros nos distrae de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. A la hora de juzgar, ¿en quién estamos pensando? ¿En la otra persona o en nosotros? Estamos pensando en el otro. Y ninguno de nosotros, mira, ahí está Eri, y ninguno de nosotros puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. A veces vacilan con los hombres, ¿verdad? Que podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, las mujeres, que no sé qué. Pero en realidad, cuando se trata de pensar, en este momento quiero que hagamos el ejercicio. O sea, traten de pensar en dos cosas en el mismo instante. Es imposible, o sea, uno o piensa una cosa o piensa la otra. No se puede pensar en dos cosas, ni siquiera en dos palabras así básicas, como que uno dijera sí y no al mismo tiempo. No, no se puede pensar en las dos. Nuestra mente se concentra en una en específico. Entonces, cuando nosotros juzgamos a los demás, cuando nosotros juzgamos a otros, ¿en quién estamos pensando? En el otro. No estamos pensando en nosotros, en lo que nosotros tenemos que corregir. Y aquí me gustaría que leyéramos Mateo 7, del 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Muchas veces cuando juzgamos a otros lo hacemos con la excusa de que es en amor y que queremos lo mejor para esa persona. Pero me llama la atención porque el versículo nos dice esto, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo? Mira, como yo lo que quiero es ayudarle, déjeme sacarla, si yo tengo mi propia astilla. Obviamente está bien que queramos ayudar a los demás, a lo que me refiero es que a veces lo usamos como excusa. Y puede ser que efectivamente el otro esté haciendo algo que no sea correcto, ¿verdad? O sea, no es que al yo emitir un juicio necesariamente la persona estaba haciendo bien y yo estaba pensando que no. Puede ser que la persona esté haciendo algo que no tenía que hacer y que hayamos supuesto bien, ¿verdad? Que efectivamente la persona tiene cosas en su corazón que sanar, puede ser. Pero el punto es que esa no es nuestra tarea. El único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Nosotros no conocemos las intenciones del corazón. Y por eso nuestro juicio siempre se va a quedar corto, si no es porque lleva el discernimiento del Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a reprender cuando hay una falla, lo vimos antes. Estamos llamados a eso, pero no estamos llamados a suponer sobre la vida de los demás, ni a especular, ni a pensar, es que fulanito tiene que cambiar eso. Eso no es lo que a nosotros nos toca, pero pasamos pensando en eso. Ay, no es que fulanito hace tal cosa y de él debería hacer esto diferente. Ay, no es que fulanita, qué bárbara, cómo hizo eso, nada que ver. O sea, ¿verdad? Pasamos demasiado juzgando. Pero Dios constantemente nos está llamando al arrepentimiento de nuestras faltas. Y esa es la razón que estamos viendo ahorita. Si nos concentramos en los demás, evidentemente no nos estamos concentrando en lo nuestro. O sea, o en uno o en otro. Entonces, Dios nos está llamando constantemente al arrepentimiento. No es que a veces, constantemente nos está llamando al arrepentimiento.
y nunca, nunca es tarde. Si Dios nos está llamando a arrepentirnos, hoy adivinen cuál es el mejor momento para arrepentirnos. ¿Cuál es el mejor momento para honrarlo? Podemos pensar también que nuestro juicio es bueno, que nosotros somos muy buenos y que la verdad nosotros nunca pensamos mal de los demás y que nosotros nos concentramos mucho en nosotros. Pero 1 Juan 1:8 nos dice algo que es una realidad para todos nosotros. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si yo me atrevo a decir que yo no tengo que mejorar en eso, estoy mintiendo. Dios es bueno con nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para usted y para mí. Cuando Él ve algo que nos está haciendo daño, Él lo quiere sacar de nuestro corazón. Y por eso nos llama constantemente al arrepentimiento. Y eso es lo único que a nosotros debería de importarnos, obedecerle a Él, no quedarle bien a nadie. Está bien que nos relacionemos y que nos llevemos bien y esto, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero el punto es que es a Dios a quien nosotros tenemos que obedecerle y a veces vivimos pensando tanto en cómo quedarle bien a los demás que nos olvidamos realmente de prestar atención a ese llamado de arrepentimiento y a reaccionar delante de Él. Y me gustaría que leamos, todavía nos faltan unos versículos, quisiera que leamos Mateo 3:8. Es un versículo muy corto, pero muy sabio. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es decir, cuando yo digo que me arrepiento de algo, no es suficiente. No es suficiente. Tiene que haber fruto que demuestre que realmente hay arrepentimiento en nuestro corazón. Un corazón arrepentido tiene buen fruto. Y cuando nos basamos en nuestro propio criterio para señalar a las personas sin guiarnos por el discernimiento espiritual que nos da el Espíritu de Dios, lo que estamos haciendo es viviendo bajo nuestra propia justicia. Y sin duda, esa actitud que estamos teniendo no está siendo motivada por amor, aunque muchas veces lo queramos usar de pretexto. Voy a decirles algo que no sé si todos estén de acuerdo, pero es algo que me ha enseñado Dios, y es que cuanto amamos a los demás, es un reflejo de cuán perdonados nos sentimos. Y ojo que no digo que cuán perdonados nos sepamos, porque todos nosotros nos sabemos perdonados. Pero estoy segura de que no todos nos sentimos perdonados. Y si nos sentimos perdonados, amamos mucho, y eso es lo que vamos a ver en Lucas 7:47. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. No sé si vemos aquí la relación. Dice, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Porque un corazón que se sabe perdonado, lo único que tiene son ganas de dar, no de exigir. Lo único que quiere es entregar todo lo que ha recibido bueno. Es decir, que nuestras acciones son la muestra de
cuán arrepentidos estamos, de si eso es cierto o no. Podemos pedirle perdón a otros y podemos pedirle perdón a Dios, pero solo el fruto realmente pondrá en evidencia si eso es cierto o no, si eso es un arrepentimiento genuino o no. Y si le damos la vuelta, ¿verdad? Si yo no amo mucho, es probable que sea porque no he entendido cuán perdonado soy. En resumen, para ir cerrando, todos felices. Ninguno de nosotros está exento del juicio. Entre más juzguemos a otros, más nos condenamos a nosotros mismos. Y con esa misma medida seremos juzgados. Esa es la primera razón que vimos, en otras palabras. Lo segundo es que Dios es el único que puede juzgarnos y no lo hace. Entonces, ¿por qué nosotros queremos juzgar a los demás? Y después, entre más nos dediquemos a juzgar a otros, menos oportunidad nos estamos dando de reconocer nuestras propias faltas y por tanto de dejarnos ser transformados por Él. ¿Podemos juzgar? Es una pregunta válida. ¿Sí? Y es necesario que lo hagamos. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que pensemos cómo vamos a emitir o a ejercer nuestro juicio de ahora en adelante. Es necesario que juzguemos porque necesitamos en nuestro día a día definir cuando algo es bueno y cuando algo es malo. El tema es que vamos a decidirlo para nosotros, no para decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer. Una cosa es enseñar y otra cosa es estar diciendo que algo no, insistiendo, bueno, no me voy a devolver. Pero confío en que Dios nos enseñe a hacerlo, a juzgar, pero con su justicia y en su amor. A que realmente antes de emitir un juicio podamos venir a Él, a su Espíritu Santo, y profundizar y investigar y entender qué es lo que está pasando. Si mi hermano me hizo algo, ¿qué quiere decir esto? Que yo tengo que ir y hablar con él directamente y preguntarle qué fue lo que pasó. Yo tengo que investigar, no puedo emitir un juicio sobre la nada. Mi juicio tiene que ser con justicia, yo tengo que ir y preguntarle. Yo necesito entender qué fue lo que pasó porque mi entendimiento es limitado. Yo necesito entender y necesito preguntarle a Dios y necesito que el Espíritu Santo me enseñe. Y esto va a ser para nuestro propio crecimiento, para la edificación de todos nosotros, para la edificación de la iglesia, no para sentirnos o creernos dueños de la verdad. Es para crecer, es para aprender a relacionarnos. Todos los días vivimos en esa lucha, ¿verdad? Entre la vieja naturaleza y el realmente ser guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Como cristianos todos los días pasamos por eso. La diferencia va a estar en cuál es mi motivación antes de definir ese veredicto, ese juicio. Va a ser un pensamiento basado en la verdad del Espíritu de Dios que me lleva al discernimiento espiritual, o va a ser un pensamiento basado en mi propia observación y en mi inteligencia humana. Tenemos que decidir cómo queremos juzgar. Y hoy quiero pedirle al Espíritu Santo que afine nuestro entendimiento, el entendimiento de cada uno de nosotros, acerca de su bondad, porque eso es lo que Él quiere, llevarnos
al arrepentimiento para que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus preceptos y no a los nuestros. Si hoy nosotros podemos identificar que hemos ejercido mal el juicio y que lo hemos usado para señalar a otros, yo los quiero motivar a que pasemos al frente y soltemos todo en manos de Dios. Si lo hemos hecho mal, si hemos juzgado para señalar a otros, hoy es una linda oportunidad para honrar a Dios y mostrar arrepentimiento. O si hemos visto que nuestro juicio ha sido piedra de tropiezo para otros y sentimos que necesitamos pedir perdón, hoy también es oportunidad para hacerlo. Es mejor no esperar. Y hagamos introspección, analicémonos a nosotros mismos, examinemos nuestro corazón. Si hemos estado concentrados, muy concentrados en lo que otros están haciendo mal, y quizás no hemos tenido tiempo para entrar y ver cómo está nuestro corazón o lo que Dios está haciendo en nosotros, quizás es un buen momento para exponerlo. O al revés, veámoslo desde el otro punto de vista. Si tenemos miedo de ser vulnerables, más bien porque sentimos que otros están ahí listos para emitir un juicio sobre nosotros. Porque eso pasa, a veces hay tanto juicio que no queremos ser nosotros, que tenemos miedo de qué es lo que van a decir. Y si ese es su caso, hoy podemos pedirle junto a Dios que quite ese temor de nuestro corazón y que nosotros podamos ser libres, sin importar el juicio que otros puedan hacer sobre nosotros. Si gustan, nos podemos poner de pie. Yo estoy convencida de que todos aquí hemos visto que Dios es bueno con nosotros, que Dios nos ama y que Dios nos perdona constantemente. Siempre nos perdona, cada vez que nos equivocamos, Dios nos perdona. Y siempre quiere llevarnos al arrepentimiento porque Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere lo mejor para usted y quiere lo mejor para mí, para que podamos abandonar esas viejas costumbres. Tal vez eso es una costumbre, y que confiemos más en sus planes y sus promesas para cada uno de nosotros. Así que, Señor, yo hoy te quiero pedir y te quiero pedir que tu Espíritu Santo venga y traiga arrepentimiento a nuestros corazones. Espíritu de Dios, te pido que te muevas en este lugar. Te pido que traigas revelación. Te pido que abras nuestros ojos, Señor, y que nos ayudes a ver con los lentes de tu justicia, Señor. Si hemos pecado contra alguno de nosotros, Señor, te pido que hoy traigas esa claridad a nuestro corazón. Y hoy te quiero dar las gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque todos los días son una oportunidad para cada uno de nosotros arrepentirnos. Pido que nuestro arrepentimiento pueda ser llevado a la acción, Señor, que no sean solo palabras. Que nuestras vidas sean un ejemplo, Señor, de cómo podemos equivocarnos y de cómo podemos venir delante de ti, Señor, y recibir perdón de tu parte, Señor, y recibir tu amor y cambiar, Señor, nuestra manera de vivir.